listo, pongo grabar. Listo, Karin. Bueno, buenas, me presento para algunos. Hola. Hola Perla, qué lindo que estás ahí. Bueno, primero me gustaría, Fausto, si podés poner la canción que elegí, como para caldearnos un poquito. Claro que sí. Así nos vamos sintonizando. Claro. ¿Quieres que la transmita, verdad? Que comparta Sí, pantalla. compartí, sí. Yo tengo a mi secretario, me doy el gusto. Ay, perdón, es que el comercial, ¿se escucha? Es que Sí, me... no importa, pero Entonces déjame comparto esa... dale, dale. Esta es una canción, a mí me gusta mucho porque me conecta con la ternura y me conecta con el contacto con los niños, niñas, adolescentes y otros pares míos. Me voy a presentar y mi presentación va a ser un poco la historia de mi vida. ¿Por qué? Porque todos fuimos adolescentes y la adolescencia es una etapa que todos fuimos transitando. Entonces, y en relación a los contextos que fuimos viviendo, fuimos nosotros construyéndonos los adultos que somos en este momento. Entonces voy a empezar, que yo nací en 1968. 1968 fue el Mayo francés, salieron los estudiantes a manifestarse, fue novedoso, el Flower Power fue el movimiento de la imaginación al poder, y al amor, no a la guerra, la primavera de Praga también, en la lucha de soberanías pequeñas frente a la dominación soviética. Así que yo nací en esa época del contexto mundial. En los años 70 tuve mi niñez, nací en Buenos Aires, en un barrio, tuve mi niñez en este barrio, que es un barrio de clase media, que está pegada a la ciudad de Buenos Aires. Estoy muy cerquita de Olivos, que es donde tiene la quinta presidencial. A ver. Y mi niñez fue una escuela parroquial, religiosa, católica, mixta, parroquial, pero los años 70 en Argentina fueron unos años que estuvimos bajo la dictadura militar, con muchas de las cosas que ya conocen y otras que no, pero fueron años difíciles para un país, con mucha violencia, desaparecidos y mucha censura. Cuando uno es niño juega, pero hay cosas que convive con eso. En los años 80, Argentina y Gran Bretaña entran en la Guerra de las Malvinas en el año 82, las Islas Malvinas, que son unas islas que están al sur de nuestro país, y en esa guerra muchos jóvenes, adolescentes, que hoy decimos eran jóvenes adolescentes, fueron a las islas a pelear por nuestra patria, enviados por los militares. Bueno, mandaron a los chicos, bueno, partimos la guerra y a partir de ahí retorna la democracia. Entonces, mi adolescencia se inaugura prácticamente con la democracia, ¿no? O sea, en el año están las primeras elecciones, lo que es la democracia, las primeras manifestaciones en la calle, como adolescentes, poder salir, poder cuestionar qué es esto de la libertad y poder diferenciar entre libertad y libertinaje, entre autoridad y autoritarismo, entre democracia y demagogia. Y ese fue el contexto de los años 80 en el que yo fui adolescente. Fue una época que como contexto cultural
había empezado a estar el rock nacional, y ya se delataba un poco toda la represión y la dictadura, pugnaba por la libertad de expresión, se empezaban a nombrar, nombraba la marihuana, la cocaína, los años 80, ¿no? Las canciones de rock, los amores diversos, estaban a nivel internacional las performances de Madonna, de Michael Jackson, de David Bowie, de Freddie Mercury. Apareció el HIV, el SIDA, eso obligó más o menos a las escuelas, a la educación, a tener que andar agregando a la poca educación sexual que se tenía, que se hablaba solamente del desarrollo de los cuerpos, ¿no? Y a las mujeres a veces les explicaban por un lado y a los varones no les explicaban nada, pero con el tema del HIV y con el SIDA tuvieron que empezar a incorporar los cuidados, el autocuidado, el cuidado al otro, el uso del preservativo, y nosotros ya estábamos en esa adolescencia hablando de esas cosas, enterándonos de qué se trataba. Entonces, mi adolescencia transcurrió así, entre una lucha social, del retorno de la democracia, y una nueva ventana hacia lo que era un poco el tema de la sexualidad, de poder socializar un poco los conocimientos, salir de estos mundos íntimos que quizás se manejaban en las familias, si es que se hablaba de esos temas. Pero bueno, eso es lo que trajo los años 80, por lo menos a mi vida y a mi contexto. Terminaron, empecé la facultad y estudié en la Universidad de El Salvador, que es una universidad jesuita aquí de Buenos Aires. Buenos Aires tiene varias universidades, una de ellas es la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires, que es una universidad gratuita, estatal, pública, excelente, pero yo elegí ir a la Universidad de El Salvador en aquel momento, que es una universidad jesuita. Me recibí cuando tenía 23 años, 5 años de estudio. En el transcurso de mis estudios quería viajar, y viajé a Europa como mochilera. Fue año 88-89, estuve recorriendo un poco Europa con mochila, tenía 20 años, todavía existía el mundo soviético, existía el muro de Berlín, la Guerra Fría, ¿sí? Algunos de los que me están escuchando saben, son quizás generacionales mías, ¿no? Son congéneres, otros son más jóvenes. Pero bueno, eso lo vi. Yo ahora no lo puedo creer cuando cuento eso. Sobre en la facultad no existía el feminismo, existían los estudios sobre la mujer, ¿no? Y estaba la Secretaría de la Mujer, pero la palabra feminista se asociaba más a las mujeres del 68 que quemaban los corpiños, hasta ahí. Pero aquí había varias profesionales que estaban hablando. Hay una Clara Coria y Mabel Burín, un libro que se llamaba, otro día lo compartí, bueno, no me acuerdo, del feminismo. Bueno. ¿Será el del malestar de las mujeres? Ese, el malestar de las mujeres, sí, Sony, sí, ¿sos Sony? Sí, 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 el malestar de las mujeres, que lo había compartido. Yo me acuerdo que había leído ese libro y me sentía de avanzada por haber leído ese libro, pero no me lo daban en la facultad, me lo dieron de contrabando. En los años 90, cuando yo me recibo en el año 91, ya hay otro mundo, ¿no? Otro contexto, el contexto neoliberal, donde están los jóvenes empresarios, los capitales, la circulación, empieza la aldea global, la unión económica en Europa, en Latinoamérica, bueno, casi ya todos los países
vueltas a la democracia. Cuando yo me recibo, yo tenía 23 años, fue muy difícil encontrar un trabajo. La psicología aquí en Argentina, nosotros tenemos la facultad que son 5 años y salimos con un título que se llama licenciatura, ¿sí? La licenciatura nos habilita ya a empezar a trabajar, hay que matricularse y poder empezar a trabajar. Pero no hay un desarrollo de carrera, no hay una manera específica. Algunas opciones son, por ejemplo, dar un examen y entrar a hacer residencias en los hospitales, pero salían, no sé, 2.000 alumnos y había 100 vacantes, así que era casi imposible. Y yo me recibo y decido volver hacia Europa, porque yo tengo mis orígenes ahí, mi familia, más familia allá. Así que yo me voy de viaje y estando en los años 90 ya me quedo viviendo en Italia y ahí estudio un poco sociología, después estudio en los Países Vascos algo de comunicación, comunicación social, y regreso a Argentina, no encuentro trabajo, me sigo formando, soy psicodramatista, que es una especialidad de 3 años, acá se llama así, psicodramatista. Ustedes tienen los títulos como maestrías, acá no se usa decir así, o los diplomados, no se usa decir así, no sé qué diferencia o qué igualdades hay, pero bueno, soy psicodramatista y mediadora. También estudié mediación, que en el año 95, cuando termino de estudiar, se hace la ley de mediación y los mediadores solo pueden ser los abogados, así que los psicólogos quedamos afuera. Me dificulta, vuelvo a viajar, me voy a vivir a Londres, no estudio, ahí trabajo de camarera, trabajo de niñera, trabajo varias cosas, me voy a vivir trabajo en un barco como secretaria, así que navego un poco, recorro un poco mientras pasa el tiempo, voy a Australia también, hasta que regreso acá ya casi para el año 98, para los finales, y ya a mis 30 años estoy en Argentina. ¿Por qué cuento esto? Cuento esto porque uno se va construyendo un poco con lo que la vida te propone y con lo que el contexto nos propone también, ¿no? Yo haciendo un recuento de mi vida, yo veo qué diferente que era mi adolescencia, por ejemplo, hace 40 años de lo que es ahora, y eso siempre lo tengo presente, porque cuando yo trabajo con adolescentes, hay una parte mía que siempre me mira para adentro, y otra parte mira para los chicos. Y eso es la manera que tengo de contactarme con ellos. En el año 2000, llego acá y empiezo a trabajar en un hospital público, con grupos, un grupo que se llamaba de fobia social, que hacían terapia cognitiva, y a mí ya me gustaba la sistémica, yo nunca comulgué con el psicoanálisis, que es una formación casi tradicional acá en Argentina, y cuando comienzo los grupos, en el hospital de Vicente López, que es donde estoy trabajando ahora, año 2001, que fue un año también de una crisis muy importante acá en la Argentina, que fue un cacerolazo, y bueno, tuvo que renunciar el presidente, y bueno, hubo una crisis económica muy grande. Ahí comienzo a trabajar en el hospital, y después de los grupos conozco el servicio de adolescencia, y me invitan a trabajar ahí. Así que estoy desde el año 2002 trabajando en el servicio de adolescencia. Pasaron muchas cosas estos 20 años, desde que empecé, cómo fue cambiando la mirada en la salud, la mirada de salud pública, la mirada de la educación, la mirada del mundo, y eso es un poco lo que les quiero contar y relatar. Cuando yo empiezo nosotros, el hospital público,
es un hospital que va cualquier persona y se puede atender gratis, ¿sí? Es gratuito. Y nosotros estamos con el servicio de adolescencia, que fue uno de los primeros servicios que se hizo en Argentina de adolescencia. No hay muchos servicios de adolescencia, y menos con orientación sistémica. Este servicio es interdisciplinario, tenía en su momento un jefe médico, médicos clínicos especializados en adolescencia, y pediatras, y psicólogos, que éramos todos con formación sistémica. Así que hacíamos terapia sistémica en el servicio con los adolescentes y sus familias. Pero el motivo de consulta era el adolescente. Se los derivaba de la escuela o llegaban quizás a una consulta clínica, y el médico o la médica decidía que podía derivarlo hacia nuestro equipo. Igualmente, nosotros tenemos historia clínica compartida con los médicos, escribimos en la misma hoja a continuación, y tenemos los pases una vez por semana, que son los jueves, como hoy, y nos pasamos los pacientes, las historias y las inquietudes, y hacemos supervisiones. Eso hace 20 años sigue igual. Y es una riqueza, el trabajo interdisciplinario increíble. En aquel momento, en los años entre el 2000 y el 2010, trabajábamos con las escuelas y hacíamos algunos talleres. Cuando, por ejemplo, alguna chica estaba embarazada, las escuelas llamaban que vayamos de urgencia a hacer educación sexual. Ya era tarde, pero bueno, era lo que se usaba. O, por ejemplo, nos pedían que vayamos a trabajar sobre la violencia en las escuelas. Y todavía no se llamaba bullying, por ejemplo, era violencia, ¿no? Es interesante porque son 20 años, que no es mucho, pero había cosas que todavía no se nombraban, todavía no estaban ni siquiera definidas conceptualmente, ¿no? El acoso escolar, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, nosotros íbamos, y a mí siempre me gustó, porque aparte, sí, soy especialista en hacer talleres y trabajar en grupos. Entonces iba a las escuelas y iba diseñando diferentes maneras para trabajar los temas. No eran clases, eran talleres. A partir de ahí, con mi formación, en el año 2009, me voy a estudiar, me saco una beca y voy a estudiar a Tailandia, estudio sobre paz y conflicto, y bueno, ahí tengo una formación mucho más integral de trabajo humanitario y de trabajo sobre intervenciones, posguerra, reconstrucción, trabajo social, conflictos interreligiosos. Bueno, una formación muy interesante que me abrió mucho el mundo. Regreso al hospital, y van cambiando en el hospital. Una de las médicas se especializa en psiquiatría infanto-juvenil, y a partir de ahí empezamos a tener pacientes que necesitan medicación y pueden ser medicados, y los aceptamos en nuestro tratamiento. En un principio, los motivos de consulta y cómo trabajábamos, había una cámara Gesell que dejó de usarse. Eso es muy interesante porque empezó a funcionar mal el teléfono. Entonces el equipo, en vez de estar del otro lado de la ventana, empezó a estar junto en el mismo consultorio. Entonces estaba la familia y todo el equipo, todos los psicólogos y médicos. Y inclusive, si había algún profesor o si había alguien que derivaba o estaba preocupado por esta familia, que venía de algún servicio social, también. Y esas reuniones que hacíamos, nosotros le pusimos el nombre de tribu,
las llamábamos la tribu, y eran súper ricas. Siempre nos lamentamos no haber escrito esa experiencia de los trabajos de la tribu, que pueden ser similares a los que son las terapias colaborativas ahora. Bueno, trabajábamos así, los motivos de consulta que nosotros atendíamos venían desde chicos con diferentes dificultades cognitivas en las escuelas, problemas de conducta, agresión, violencia, chicos muy tímidos con problemas para relacionarse, trastornos de conducta alimentaria, algo de consumo porque no nos especializábamos en lo que es el consumo de drogas ni adicciones, y chicos con familias más vulneradas y ellos vulnerados también. Así trabajábamos, fueron cambiando los síntomas, fueron cambiando las patologías. Nosotros siempre, y nosotras, siempre decimos que los diagnósticos en la adolescencia se escriben con lápiz. Nos resulta difícil encontrar, salvo algunas veces que tenemos que hacerlo por un pedido, por ejemplo, de un certificado de discapacidad o por algún pedido judicial, poder poner un diagnóstico, pero si no, nosotros no diagnosticamos. Sí podemos ir evaluando y a veces el hospital nos pide poner un diagnóstico del DSM-4 o del DSM-5, pero nosotros como equipo no lo hacíamos, porque tenemos una mirada sistémica y familiar. A partir de que una de nuestras compañeras se forma en psiquiatría, empezamos a trabajar con otros pacientes también, con diferentes trastornos de ansiedad, bueno, ansiedades, y fueron cambiando también los síntomas, ¿no? Fueron cambiando los trastornos de conducta alimentaria, se fueron modificando, los chicos empezaron a estar más solos porque las madres empiezan a trabajar, o sea, las escuelas empiezan a tener otras formas para relacionarse, para organizarse, y van apareciendo otro tipo de situaciones que nosotros incorporamos para poder trabajar, como son chicos que fueron haciendo su debut con brotes de psicosis o delirios o alucinaciones que nosotros no lo estábamos trabajando. Nosotros lo aceptamos en nuestro servicio siempre y cuando sea atendido completamente entre nosotros, con su control clínico, con su control farmacológico y con su terapia familiar. Si no, nos resultaba difícil. Pero bueno, tenemos la verdad una hermosa experiencia y una gran trayectoria como equipo para trabajar. Así que hace más o menos 10 años que estamos ya que hemos incorporado la medicación farmacológica, que inclusive también se modificó, ¿no? Hay siempre novedades en ese aspecto. Estoy tomando un mate, no, Perla. Y aparecen también nuevas formas de comunicación de los chicos y de expresión de sus malestares. Y entonces yo siempre escucho cuando Fausto y habla del tercer orden, entonces siempre pienso en estos contextos, ¿no? Por eso yo me quise presentar en mi contexto, que es un contexto totalmente diferente al que hay ahora. Los contextos de ahora, está bueno el que trabaja con adolescentes estar bastante actualizados,
¿no? Nosotros, aparte, la ley, bueno, trabajando en el hospital público, estamos como los psicólogos y psicólogas, estamos muy, debemos estar muy actualizados con la ley, ¿no? Y que a veces creo que falta en la formación de psicología, el tema de la ley, de los derechos, etc. Y ¿qué es lo que encuadra la atención de los niños, niñas y adolescentes? Encuadra, a ver, tengo acá, porque son muchos, aparte de las leyes, los acuerdos y los pactos internacionales, la Constitución Nacional, y les voy a leer todas las leyes, las cuales, a mi parecer, nos ha apoyado muchísimo a poder trabajar y a tener una visión diferente del adolescente hoy día. La Ley de Educación Sexual Integral con Perspectiva de Género, en el año 2006. Es una ley que es el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser educados con perspectiva de género en educación sexual integral. Cuesta a las escuelas, cuesta a los profesores. Piensen que en el año 2006 ya pasaron un montón de años, todavía a veces se está luchando por eso, pero sin embargo se ha podido... Cari, ¿nos repites el nombre de la ley, por favor? Educación sexual integral con perspectiva de género. Yo si querés te la mando después, Sony, ¿sí? Porque gracias, Cari, sí. Es una ley nacional que después cada provincia, nosotros tenemos provincias, cada provincia la adapta porque es una ley de educación, ¿sí? Yo estoy enamorada de la ESI, lo que nosotros llamamos ESI, ¿sí? Porque para mí es la manera de la educación del futuro, porque es totalmente transversal a todas las materias y desde la educación inicial, que es lo que llamamos acá el jardín de infantes, hasta la educación terciaria. Siempre hay algo para hablar, siempre hay algo para aprender, y si les interesa, tengo todo, les mando, porque como son los programas, los niños más pequeños se trabaja sobre el cuidado del cuerpo, sobre, bueno, la higiene, obviamente, eso ya se venía trabajando a veces, pero también sobre el tema del abuso sexual. Poder detectar, que los chicos sepan que nadie los puede tocar, que nadie les puede pedir que mantengan secretos, a través de canciones, a través de juegos, a través de charlas, de títeres o lo que sea, se enseña a los chicos, a los niños más pequeños. Después, en la primaria, empiezan a trabajar sobre estereotipos de género, empiezan a trabajar también sobre los cuidados del cuerpo, sobre las diferencias, la diversidad, empiezan a trabajar sobre el respeto hacia los demás, empiezan y después, a medida que van creciendo y ya son adolescentes, se trabaja con temas de educación sexual, por ejemplo, de los métodos anticonceptivos, el cuidado del otro, las relaciones, el buen trato, los noviazgos violentos, las diversidades sexuales, y sobre todo muchas de las cosas, ahí está, muchas de las, sobre las leyes, porque los chicos, en los años 90 todavía existía la ley que protegía a los chicos, pero la ley que vino después es una ley de que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. Entonces, nosotros como profesionales, y bueno, y todos los profesionales y la sociedad, tiene que ocuparse de que los niños, niñas y adolescentes no tengan los derechos vulnerados. Entonces, acompañamos, detectamos, denunciamos y protegemos para que no suceda. Se trabaja con equipos, no va directamente al juez, sino son equipos,
de personas que cuando hay algún derecho vulnerado, hay alguna intervención desde el Estado, y si se puede, se hace lo que se pueda, ¿no? Hay un apoyo de equipos de psicología, trabajo social, de psicopedagogía, si es necesario, de abogados, de psiquiatría, con la familia. El tema es que nosotros tenemos la ley de los niños, niñas y adolescentes, tenemos la mayoría de edad a los 18 años con una autonomía progresiva. ¿Sí? Yo supongo que, no sé si alguno de ustedes conoce cómo es en México el tema de la ley de los niños o la mayoría de edad. Alguien quizás la conoce y me comparte, y quizás es parecida a la que tenemos nosotros, porque creo que se desprende de acuerdos internacionales. Para efectos de ley, por ejemplo, cuando se manejan como menores infractores, ahorita se está manejando, al menos aquí en Oaxaca, ya a partir de los 16 años. O sea, antes la mayoría de edad aquí es de 18, pero para efectos, por ejemplo, de menores infractores y eso ya se considera desde los 16, por ejemplo, ya se integran a penitenciarías de adultos. Sí, ajá. Eso ha sido como un tema de discusión. Sí. Sí, nosotros acá también tenemos la discusión, pero todavía, o sea, si bien está la autonomía progresiva, a los 16 años, por ejemplo, un joven o una joven puede decidir sobre su cuerpo, no sé, puede decidir si quiere una intervención invasiva en su cuerpo, puede decidir si la quiere o no, pero el tema de la infracción todavía es hasta los 18. Siempre aparece cada tanto una pelea a ver si se baja la imputabilidad a los 16. Pero es un tema de derecho, ¿no? No sé, Perla, si vos querés y sabés aportar algo, pero nosotros todavía tenemos hasta los 18, ¿sí? Salvo, la autonomía progresiva es eso, y la autonomía progresiva es, el interés del niño, la autonomía progresiva, que son como los puntos importantes que que tienen la ley de los niños. Igual iba a hablar de otra cosa. Esa tiene que ver con la mayoría de edad. Pero, por ejemplo, el tema de que todavía no lo saben muchas personas, yo porque lo trabajo en el hospital, pero por ejemplo, si un chico quiere, o una chica quiere hacerse un test de HIV, no necesita estar acompañado de un adulto. Antes se creía, no sé, la gente piensa que sí, pero no, lo puede solicitar solo, el examen de HIV, después la ILE es la interrupción legal del embarazo, que tenemos una ILE que también es un poco difícil a veces de llevar a cabo, porque la interrupción, nosotros no tenemos regularizado el aborto, simplemente, solamente el aborto es cuando hay riesgo de vida para el joven o la joven, o fue consecuencia de un abuso sexual o violación. ¿Sí? Realmente manifiesta y se puede hacer una interrupción del y puede hacerlo. No tiene que pasar mucho. Acá me dice que tengo una mala conexión. ¿Ahora me escuchan? Te escuchamos, sí. Se corta un poquito, pero ahorita ya te escuchas bien. Ahí está. Bueno, eso, hablé de la interrupción legal del embarazo, que se va agilizando un poco. Todavía hay provincias o hay lugares que parecen más difícil, que exigen presencia de adultos, que exigen otras cosas, pero la ley es muy buena, solo que no se aplica como corresponde.
Después hablo de otras leyes que nos acompañan en el cuidado de los chicos y chicas. Bueno, los derechos del paciente, la historia clínica y el consentimiento informado. La ley del matrimonio igualitario en el 2010, la ley de identidad de género en el 2012, que es una ley excelente, es una de las mejores leyes que salió en el mundo, que inclusive, pero ahora ya se le encuentran algún tipo de fallas. Todavía se puede mejorar, porque es binaria todavía esa ley, esta del 2012. La ley de protección integral para prevenir, sancionar, erradicar de violencia contra las mujeres, y la ley de salud mental, y la ESI. En ese entorno nosotros nos manejamos y podemos ir trabajando con los chicos y chicas y ir acompañándolos en el desarrollo de su autonomía y de que ellos son sujetos de derecho, ¿sí? Y eso hay que enseñarlo, eso se enseña, y esto es algo que me gusta compartir porque yo, trabajando en el hospital público como psicóloga, aprendí que trabajando con adolescentes hay un rol psicoeducativo también, no solamente es asistencial. Uno psicoeduca. Hay muchas cosas que nosotros podemos y debemos educar a los chicos y chicas, ¿sí? Como por ejemplo, que ellos sepan cuáles son sus derechos, ¿sí? También podemos hablar de las obligaciones, ¿no? Pero hablamos de sus derechos porque es la manera que tenemos de que puedan ser ciudadanos, y puedan ser ciudadanos con el total ejercicio de su derecho, ¿sí? La educación sexual integral que se hace en las escuelas, nosotros a veces acompañamos desde el hospital. Nosotros tenemos, por ejemplo, una ley que entregamos métodos anticonceptivos en los hospitales, son gratis, y se entregan, yo les cuento lo que estamos usando ahora, ¿sí? Están las pastillas anticonceptivas, las que son las mensuales, después están el subdérmico, que dura 3 años, el dispositivo intrauterino, que antes, hace unos años, se recomendaba para mujeres después de haber parido un hijo, pero ahora ya se pueden utilizar para chicas más jóvenes. Las inyecciones mensuales, bueno, los preservativos y los anillos. Esas son la entrega de los métodos anticonceptivos, y la pastilla de emergencia también, ¿sí? La pastilla de emergencia. Nosotros los tenemos en el hospital y les traigo yo, le entrega el doctor, la doctora, el médico, quien esté en el servicio profesional, que pueda hacer entrega de una manera sencilla, para que los chicos y chicas sepan que pueden venir a buscarlo, ¿sí? En el servicio. Bueno, esto decía, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que eso fue una pregunta, y yo también hice alguna vez una presentación sobre eso. Si nosotros, como psicólogos y psicólogas, en nuestro ambiente de terapia, nos corresponde o no hacer educación sexual a los chicos y chicas. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo ven, o cómo lo sienten, o cómo les ha pasado a ustedes? Si alguien quiere compartir y ha trabajado con adolescentes. Yo, Sí. Karina, yo he trabajado con adolescentes, pero precisamente como los temas dentro de la cuestión de la escuela, si viene que se toque la cuestión sexual, pero generalmente es que se aprendan los conceptos, Sí. Y se le da la vuelta a la hoja y pararle de contar. A mí
generalmente cada año me mandan a llamar a una primaria que está aquí en una comunidad cerca de Oaxaca para que toque yo el tema de sexualidad con los chavos de sexto de primaria. Sí. Y digamos porque a los profesores, a las profesoras todavía les da como mucha pena tocar el tema y solamente ven conceptos. Sí. Entonces, yo lo veo como un avance el hecho de que digan, bueno, tal vez yo todavía no me animo a dar el tema, pero entonces busco. Entonces ya es como de cada año, asisto yo a esta primaria, pero al menos yo que trabajo en secundarias, sigue siendo un tema tabú para los directivos, ¿no? Que generalmente son hombres, y también pues para algunas maestras que están como en este rollo misógino todavía, como que pues no les cuentes porque les estás dando ideas, ¿no? Incluso esa era la frase de uno de mis jefes de centro de salud. Yo trabajé igual hace años en salud, y era no, pues no les vamos a háblales de los condones, pero no los lleves, porque entonces empiezas pues casi a tentar al diablo, ¿no? Entonces mejor no los lleves, platícaselos, y si ellos ya tienen madurez para tener relaciones, pues van a tener madurez para comprarlos. Entonces es como hacer las cosas totalmente inaccesibles para que, pues en el momento, pues a los chavos no van a pensar en ir a comprar un condón, ¿no? Y los chicos ¿no reclaman educación sexual en la escuela? Mira, no lo reclaman, pero sí es algo que hablan entre ellos, es lo que a mí me ha tocado. Y yo en la secundaria doy la asignatura de artes, yo no estoy en psicología. Pues por lo tanto, es más fácil que ellos vayan y me cuenten. Y por ejemplo, ellos aquí en Oaxaca, y yo creo que en México, se tiene mucho el juego de que cuando se hacen tardeadas o tardeadas disco para ir a bailar, pues sacan los condones para jugarlos como globos, ¿no? Sí, Entonces creo que eso habla un poco de que ellos ya los han comprado, ya están familiarizados, y ellos necesitan esta parte, ¿no? Pero sí se sigue viendo como un tema tabú. Pero sí, por ejemplo, sí tengo yo referencias de niños, niñas que han iniciado su vida sexual en sexto de primaria. Entonces sí es una cuestión urgente. Claro, sí, porque aparte no solamente es el tema de la prevención del embarazo y de las enfermedades, es la igualdad de género, las diversidades, el consentimiento, la prevención del abuso, del maltrato. Digo, hay toda una movida muy interesante que los chicos, aparte los chicos y las chicas, ellos se informan horizontalmente, no necesitan al adulto. Lo que pasa es que tenemos que tener cuidado porque muchas veces ya a los 11, 12 años los chicos están consumiendo pornografía por el celular. Y la pornografía es una reproducción de una violencia machista, digamos, ¿no? Se basa en estereotipos de las mujeres que no disfrutan, o las mujeres niñas, ¿no? La pedofilia, los hombres que abusan, o inclusive, bueno, en las diferentes pornografías, la verdad que muchos no se ocupan de hablar de las igualdades y del cariño y del amor, ¿no? Entonces, si uno no los educa, como madre, yo soy madre también de adolescentes, como madre, como terapeuta, como docente, o como los lugares de adultos que somos, que estamos ocupando, se van a ocupar otros de educarnos. Es así, es así. De educarlos o de aprovechar este hueco de información. A mí lo que me pasaba en la secundaria es que de repente a la salida muchas de las niñas de la secundaria ya las pasaban a recoger chavos de universidad. Entonces ahí estamos hablando de una cuestión ya de abuso, de aprovechar que este tema no se toca. Ahí está. Sí, y nosotros, la verdad que lamentablemente, así como sé que pasa en México, a partir de los femicidios y feminicidios y estas niñas que aparecían en bolsas, ¿no? Los cuerpos, las manifestaciones, la gran primera manifestación fue en el 2015, la del Ni Una Menos, la convocatoria,
y después todos los años se hace, más la convocatoria que fue el año anterior sobre la pelea por la ley del aborto, que no salió, pero sí fue una movida muy grande. Entonces, las chicas jóvenes y los varones también, algunos, se han educado mucho y hay una gran fortaleza y hay un gran conocimiento sobre, pues, yo estoy hablando de Buenos Aires, ¿no? O de las ciudades de Argentina, porque quizás en los pueblos también hay conocimiento, pero es mucho más difícil porque los pueblos son bien patriarcales, y es mucho más difícil quizás revertir la situación. Ahí está, me habla Ana María. En Colombia hay ley de educación sexual. Y la perspectiva fue muy ruidoso para ceder. Sí, sí, hay muchos mitos y también hay que trabajar sobre la deconstrucción de los mitos. Ahí me están escuchando porque los veo a todos congelados y no sé si me están dando. A Ceci, yo te veo a vos. Que me Sí, te dices que escuchamos muy bien, Cari. Escucha. Bien, bien, bien. Sí, hay que trabajar sobre los mitos y la deconstrucción del amor romántico, los estereotipos. Bueno, los movimientos feministas en México, que yo sigo algunos por las redes, la verdad que están buenísimos, pero el tema es por qué no llegan a los chicos, ¿no? A los chicos más jóvenes, quizás los pibes ya de 11, 12 años están totalmente capacitados para hablar el tema y para generar las luchas, ver las desigualdades y revertir la situación y deconstruir un montón de cosas. A veces en las escuelas que se trabaja eso, aparecen realmente que los chicos y chicas exigen un montón de cosas. Exigen romper los estereotipos, ¿sí? Ellos mismos los rompen. ¿Y por qué a él le dicen eso y a mí no? ¿Y por qué a ella? ¿No? Y está buenísimo, porque ellos son los dueños de esta propia, de este cambio social. Esta esperanza. Yo siempre digo que soy muy esperanza. A veces uno habla de los jóvenes y piensa en las cosas malas, ¿no? Pero yo soy muy esperanzada con los jóvenes. Sí, de hecho, Karina, yo cada vez veo más, por ejemplo, que mis alumnas, mujeres de secundaria, cada vez comparten más material feminista, más material acerca de la legalización del aborto, cada vez más esta cuestión de la diversidad, en la cuestión del amor, y son chavitas, ¿no? O sea, son niñas de secundaria, y yo lo que veo es que a veces pues de alguna manera lo hacen sin el apoyo de la escuela, sin el apoyo de la familia, y lo hacen a pesar de ellos, porque aquí pareciera, al menos en Oaxaca, que la escuela está como regida por el clero, porque es como que no se les hable, ¿no? Me tocó trabajar en una escuela donde se le pidió a una doctora que fuera a dar información sobre el virus del papiloma humano, pero que solamente a las niñas, que a los niños se les dejara afuera del salón, porque ellos no tienen que ver. O sea, cosas como esas, pero creo que a pesar de eso los chavos están haciendo, o las chavas están avanzando en ese sentido. Sí. No, yo creo que es un movimiento que viene de la base. Ellos son los que reclaman. Y de esto también quería hablar, del adultocentrismo, ¿no? Nosotros como profesionales, cuando nos posicionamos como que sabemos de ellos, en vez de tener las preguntas curiosas hacia ellos y preguntarle a ellos y ellas y ellas qué cosas quieren, qué necesitan, ¿no? Y no creer que nosotros sabemos, creernos omnisapientes de lo que ellos quieren y necesitan y buscan, ¿no? Y eso también es un ejercicio de construcción nuestra como adultos y profesionales,
¿no? Salir del lugar donde supuestamente el que tiene más edad sabe más, ¿no? De algunas cosas, ¿no? Pero bueno, yo quería tocar el de la educación sexual porque yo creo que aquí en Argentina, en Buenos Aires, ha hecho un efecto muy productivo, porque, ¿ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí, Ahí te está. escuchas. Sí, se escucha. Ha hecho un efecto muy productivo porque a partir de estos reconocimientos, aparte de las cosas positivas, como puede ser naturalizar un poco el tema de las consultas médicas, el cuidado en las relaciones sexuales, o por ejemplo, bueno, ha habido más denuncias de abusos, ¿sí? Se trabaja más sobre los consentimientos, ni hablar del tema de la diversidad sexual, cómo es mucho más fácil para una chica o un chico ir experimentando, ir pensándose a sí mismo y eligiendo o no, o viendo que siente y que no, y siendo respetado. No pasa en todos lados, pero hay mucha más libertad ahora. Inclusive con la ley de identidad de género ya hay niños y niñas que han cambiado su documento, su número de documento, y han hecho cambio de género ya en la escuela primaria. Y es una lucha que incluye a todas las diversidades, ¿no? O quisiéramos. Ahora estoy pensando, porque acá, por ejemplo, Buenos Aires, que está muy europeizada, nosotros tenemos inmigrantes de Perú, inmigrantes de Bolivia, y a veces quedan un poco aislados en sus círculos culturales, pero sin embargo pueden hacer la escuela pública es un gran promotor de igualdad en ese punto, ¿sí? Pero bueno, a partir de eso, uno trabaja en esto, volví a decir, si nosotros, yo porque trabajo también en las escuelas y hago capacitación para educación no formal, para coordinadores, para trabajar con los chicos, aparte de hacer los talleres con los chicos y chicas de diferentes temas, en el consultorio como terapeutas, ¿y cómo lo ven ustedes? A mí me pasa que al trabajar en el hospital tengo esta oportunidad de poder preguntar, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, ¿y vos cómo te cuidás? ¿Y vos qué haces? ¿Querés tener un turno con la doctora? ¿Por qué no lo conversás? ¿No? A veces son cosas que no la hablan los chicos y quizás tenemos que sacar nosotros el tema, ¿no? Yo no sé, yo estoy preguntando a ver qué les parece a ustedes. Yo les pregunto porque a mí me sale naturalmente, pero bueno, quizás a otras personas les resulta más difícil. Por ejemplo, en las sesiones aparecen cada vez, si bien soy terapeuta familiar, cada vez viene menos toda la familia, porque no pueden dejar de trabajar los padres, por ejemplo. Nosotros tenemos el horario hospitalario, que es a la mañana, y yo soy la que me quedo hasta las 5 de la tarde, a veces, no en este contexto COVID, pero a las 2, 3 de la tarde ya no hay nadie, los chicos tienen que faltar a la escuela, los padres tienen que faltar a sus trabajos, si es que tienen padres, o si no tienen abuelas o tíos, o quien se ocupe de ellos. Sin embargo, la visión siempre es sistémica y familiar, y muchas veces trabajamos en red, junto con los gabinetes de la escuela, las escuelas, los gabinetes, hay trabajadoras sociales, orientadoras escolares, psicopedagogas, alguna psicóloga, y que cuando detectan algo pueden derivar al hospital porque somos un equipo, ¿no? También pueden derivar a una forma privada, pero yo tengo el orgullo, el honor y la ventaja de que al trabajar en el hospital uno tiene más posibilidades de poder hablar del tema y poder alertar y poder ayudar
que los chicos y chicas tengan otros tipos de cuidados y otros tipos de, o sea, los cuidados propios, por ejemplo, en esto de la autonomía progresiva, los cuidados propios de los controles médicos, si un chico está muy cansado, si un chico está durmiendo bien, si está durmiendo mal, el tema de su peso, de su imagen corporal, el tema de su piel, no sé, hay muchas cosas que nosotros quizás detectamos en la consulta y que podemos sistemáticamente mandar al médico y poder hacer un control. Y eso está buenísimo, está buenísimo. Y poder ayudarlos que ellos se sientan que pueden hacer sus consultas y hablar con los médicos o médicas del servicio, que tenemos todos la misma formación, ¿sí? Y bueno, quería contar un poco cuáles son los motivos de consulta y las cosas que yo estoy aprendiendo, porque siempre aprendo con ellos, y que yo creo que podemos coincidir un montón con ustedes, colegas y colegues. Los motivos de consulta en este momento, o fuera de COVID, con el COVID, con la cuarentena, hay en este momento mucha ansiedad y tristeza, en este momento, después de tantos meses, hay mucha tristeza, ansiedad, incertidumbre, pero la incertidumbre también es, leía el otro día algo muy lindo, que es, hay que deconstruir la incertidumbre, porque del no saber tenemos que pasar a no tener por qué saber, ¿no? Si uno puede vivir en la incertidumbre, la posibilidad de poder generar cosas nuevas, diferentes, y no este retorno a la normalidad, digamos. No queremos retornar a la normalidad, queremos generar algo mejor, ¿no? Pero bueno, vuelvo a los motivos de consulta que tenemos nosotros, como por ejemplo, bueno, tristezas, chicos y chicas que se lastiman, se cortan las muñecas, los brazos, o se los dibujan, se escriben cosas, chicos con muy poca habilidades sociales, chicos muy solos, que están muy solos, que no tienen con quién hablar, que no han desarrollado el registro emocional, aparte de las vulnerabilidades sociales, de las faltas de algunas cosas básicas, ¿no? Otros motivos de consulta son los trastornos de conducta alimentaria, tanto de mujeres como de varones, el tema de, bueno, básicamente dejar de comer y verse, no gustarse de su propio cuerpo. A veces esos casos llegan a ser medicados porque empiezan unos circuitos de pensamientos muy obsesivos o pasaje al acto, y entonces se necesita quizás una medicación, y se nota la mejoría, porque la medicación psiquiátrica es diagnóstica. Si uno da la medicación y acertó, se nota la mejoría, si no, no existe, digamos, ¿no? Digamos, si yo medico a un chico porque creo que tiene, no sé, síndrome de atención, y el chico sigue igual, no está bien diagnosticado. Otras de los motivos de consulta, bueno, problemas de conducta, por ejemplo, en la escuela, consumo de marihuana, los chicos, o consumo de alcohol, están teniendo comas alcohólicos, cosas que no pasaba antes se emborrachaban, pero ahora llegan a los comas alcohólicos, eso ya se merece una consulta con psicología. Karina, sí. ¿no hay motivo de consulta por ejemplo, violencia de pareja entre adolescentes? Mira, no es motivo de consulta, aparece en la consulta, pero no vienen. Yo creo que da mucha vergüenza hablar de eso, ¿viste? Quizás viene una chica porque se siente mal y no sé, se corta o está deprimida y te dice eso,
Y después cuando investigás, te dice que está en pareja, y que, no sé, el chico es muy celoso, o que ella es muy celosa, ¿sí? Pero no es motivo de consulta, ¿sí? Yo creo que da mucha vergüenza hablar de eso, es muy difícil hablar de los noviazgos violentos para el que está metido adentro, es muy difícil. Por eso me parece que está bueno estar alerta y tener maneras de acercarse y poder preguntar, porque si no, no lo cuentan. Y si uno dice, bueno, sí, no sé, ¿cómo estás con Manuel? Bien, bien, y quizás aparece el tema, bueno, otro de los temas que es interesante es el tema de los vínculos virtuales, ¿no? Es todo un mundo, porque ellos van construyendo su identidad, pero tienen su identidad digital, son nativos digitales, cosa que yo no, algunos de ustedes sí, pero yo no. El tema de sus perfiles, de sus redes, de cómo, de qué muestran, qué se muestran, con quiénes se comparan, qué cosas miran, ¿no? En esto de la pandemia, a mí me resultaba interesante porque ya, por ejemplo, acá no se ve televisión, muy pocos ven televisión, ¿sí? Se ve Netflix, por ejemplo, los chicos no ven televisión, ¿no? Los chicos entran en la computadora y ven lo que quieren, están solos en su cuarto, si tienen Acá cuarto, si igualito. tienen computadora. Claro. Entonces, esta cosa de social, no sé, los noticieros no existen. Ellos y ellas buscan información en otros lados, pero de lo que ellos quieren, o sea que hay cosas que no tienen ni idea. Y eso para mí va a cambiar un montón, porque yo por lo menos leía el diario, yo leía el diario. Yo me acuerdo de leer el diario y estar al tanto de las noticias del mundo. Y los chicos les llegan otras cosas por sus redes. Esto de la pandemia, al principio se pusieron felices porque no tenían que ir a la escuela. Nosotros empezamos en marzo la escuela. Recuerden que estamos ahora en invierno y nosotros tenemos el año académico de marzo a diciembre, ¿no? Entonces empezamos en marzo, empezó la cuarentena, primero felices, ¡ay, qué bueno, no hay escuela!, ¿no? Después, bueno, toda la adaptación que tuvieron que hacer, y sí se evidenciaron las diferencias y las desigualdades, de los que todos los días se levantaban y se tenían que conectar para los Zoom a los chicos que ni siquiera tienen conexión y que tienen que presentar algún trabajo escrito cada tanto, ¿no? Espera, ¿qué iba a decir de la cuarentena? Al principio fue eso. Y ellos después empezaron con las teorías conspirativas, ¿no? Como, bueno, pero ¿quién, vos te crees, me decía, mami, vos te crees que es verdad esto del virus, o vos, las manipulaciones? Bueno, a veces parece, y eso yo lo pienso, a veces parece que les falta adrenalina en sus vidas, por eso creo que a veces se ponen en riesgo y consumen alcohol y hacen cosas de riesgo, porque la vida urbana es una vida bastante cuidada, digamos, ¿no? Para ciertos sectores. Y a los chicos les falta aventura, entonces se copan, es una palabra que usamos acá, se entusiasman con estas teorías conspirativas porque necesitan tener imaginación y imaginar cosas, si no es muy aburrido para mí, ¿no? Por eso todas las propuestas que uno puede tener de aventuras, de la naturaleza, de los deportes, estas son las cosas que son factores protectores de los chicos, chicas, chiques. Bueno, hablaba de las teorías conspirativas, y una cosa que pegó mucho, que pasó durante la cuarentena hace unos meses, que era el tema de la red de los pedófilos internacional, y el otro tema, el tema del racismo, de la muerte del hombre negro en Norteamérica. A eso les llegan sus redes. A ver, ahora dice que mi conexión es inestable, pero espero que me estén escuchando. Hasta ahora yo te he escuchado bien, no sé las demás,
Poquitito Bien. se ha cortado, pero sí se ha entendido. Sí se escucha. Bien. Ahí está, ahí está. Bueno, entonces, esto tenemos que estar atentos y atentas, que ellos tienen, a veces vienen las familias, viene la mamá o el papá, o si hay papá, vienen y traen al chico y no hablan y no conocen a sus hijos, no los conocen, y quizás se sientan ahí y yo hago un par de preguntas y le digo, ¿y vos qué hacés? Y esto, el otro, ¿y qué? ¿Vos ves anime? Sí, ¿qué ves de anime? Y me habla y yo me pongo a hablar del anime o me pongo a hablar del juego, del LOL o no sé, del Minecraft, y ellos empiezan a hablar conmigo y los padres se sorprenden, la madre se sorprende de que habla conmigo, pero porque yo les hablo de lo que a ellos les interesa y de lo que ellos saben. Y eso es otra de las cosas que aprendí, de un eslogan que escuché una vez de Iván, un colombiano que tiene unos trabajos hechos sobre habilidades sociales, que él decía para trabajar con adolescentes: conversar y no convencer, ¿no? Entonces decía que es importante para la educación encender la conversación, ¿no? Entonces, a veces yo digo, bueno, pero usted habla con su hijo, etcétera. No, yo le digo, sí, pero yo me imagino que si yo le digo, es una cuestión muy verticalista. La conversación es horizontal y las preguntas genuinas y los acuerdos y las maneras de negociar. Esa es la manera que uno ayuda para que ellos vayan adquiriendo su libertad, su autonomía progresiva, y vayan haciendo el uso de su libertad. Hay una diferencia cuando uno es un niño y obedece al adulto, a cuando uno entra en la adolescencia, que empieza a pelear por sus espacios y empieza a construir sus espacios más de privacidad, de intimidad, de relaciones. De hecho, yo me acuerdo que si yo me quiero recordar mi adolescencia, yo no me acuerdo de mis padres, no me acuerdo, yo me acuerdo de mis amigos, me acuerdo de la música, me acuerdo de la escuela, de los profesores, de la calle, de los boliches, no sé, pero no me acuerdo de mis padres, no me acuerdo, o sea, para mí, no sé qué hacían ellos. Yo tenía mi vida, bueno, se podía estar más en la calle que ahora, por lo menos aquí en Buenos Aires, ¿no? Estábamos más en la calle que ahora. Pero en esta cuestión yo creo que en algún punto, a veces estas familias se volvieron a hacer más, a retraer un poco, y entonces se encuentran los chicos metidos en estas familias, que quizás pueden estar desorganizadas, que están peleando por el mango, por el trabajo, que a veces hay violencia familiar, que hay desigualdad, que hay pobreza. Y entonces son momentos difíciles y de mucho sufrimiento, porque más allá de los sufrimientos que nosotros seguro que estudiamos alguna vez en la facultad, del duelo infantil, por el cuerpo infantil, por los padres infantiles, de los padres de cuando era infantil, y etcétera, está este sufrimiento de ver y de preguntarse si ellos quieren ingresar a este mundo de adultos que se les ofrece. Mi visión, o por lo menos lo que yo aprendí en mi trabajo, es que cuando trabajo, cuando charlo, porque yo tengo conversaciones, tengo la formación sistémica narrativa, y son las conversaciones, tienen que ver con si no es adaptarse al mundo de los adultos, que no tiene mucho para ofrecer, ¿no? Tiene estos conceptos que nosotras también los cuestionamos, y que hay que deconstruir, como las ideas de éxito, ser alguien en la vida, las parejas, las familias, ¿no? Todas unas maneras tradicionales, pero que ya sabemos que son reproductoras de desigualdades, y cuando ellos y ellas empiezan a saber de que tienen la posibilidad de cambiar,
ellos no tienen que adaptarse, que ellos van a ser protagonistas de su propia adultez. Entonces, ahí está bueno, porque ahí cuando enseñamos a deconstruir, justamente el otro día hice un taller con unos chicos y le puse el taller, el nombre de Construction Gym. Entonces el tema era hacer ejercicio para deconstruirse. ¿Cómo? Decía, sentís que estás rígido en tus pensamientos, bueno, que querés flexibilizar y entrar en forma. Entonces empezamos a ver qué es deconstruir los términos, lo que ellos plantearon, por ejemplo, el tema del amor romántico, el tema de los celos, ¿no? Si me cela, me quiere, el tema de las familias, el tema del éxito, el tema de los cuerpos, ¿no? De la belleza, esas cosas hay que deconstruir. Y todo lo que tenga que ver muchas veces con el mundo del neoliberalismo, del consumismo, del colonialismo, de los colores de piel, de las diferentes etnografías, de qué es mejor y qué es peor, o del eurocentrismo, bueno, todas esas cosas que nosotros, por suerte, como profesionales y con ustedes lo hablamos. No siempre se habla esto en el mundo profesional con los colegas, ¿no? Pero si los jóvenes aprenden a cuestionarlo y aprenden a pelearlo, porque aprenden a argumentar y a defenderse, se empoderan, y la palabra empoderar no me gusta mucho porque parece como que viene del mundo empresarial, pero el empoderar es como sentir que pueden, y eso es un montón, ¿no? Eso es un montón, y que pueden. Y yo creo que aparte, el mundo, bueno, el mundo estamos rodeados de cultura, y nosotros tenemos que pensar en los grupos de música, en el trap que están escuchando, en las películas que ven, en las series que ven, en el arte callejero, en los diferentes espectáculos, en las diferentes, en las redes, qué cosas se publica. Ahí están los valores de la cultura que ellos están teniendo y pueden estar generando. El tema es hacerles ver que ellos pueden generar valor, que no tienen que someterse a lo que se les ofrece si no les gusta. Otra cosa que yo uso mucho cuando hablo con ellos, digo, bueno, pero vos tenés 2 patas, ¿no? Bueno, las 2 patas te permiten irte de cualquier lado. Cuando no te gusta, te puedes ir. Porque acá, por ejemplo, estuvo de moda el Uber. No sé, allá tienen Uber. Sí, bueno, tenemos. Acá en el chat, Judy te está diciendo que respecto al término sí, de empoderamiento, que me podemos encanta, hablar sí. de agencia personal. No, yo no Sí, lo entendí muy totalmente. bien, pero a ver si me lo explican. Sí. No, porque la agencia personal sí es un término que se usa en narrativa, ¿no? La agencia personal es ser dueño de las elecciones de su vida, básicamente. Y tiene razón, sí, el trabajar para que tengan su agencia personal en lugar de empoderamiento. Sí, Judy, coincido. A ver, hay muchas cosas que no sé si alguien quiere leer y preguntarme o charlar o aportar. Yo, inclusive, hay mucho intercambio, por ejemplo, con México. Yo digo con México por poner algo que conocemos, ¿no? El otro día vi esa foto de Luisito Comunica, y yo le hablo a mis hijos, y mis hijos lo conocen a Luisito Comunica, ¿no? Tengo mi hija de 20 años que me dice... Todo un escándalo acá en México también. Exactamente, y ellos aquí en Argentina, en Buenos Aires, lo conocen y también aparecen esas cosas. Y eso está buenísimo, porque hay un mundo subterráneo a veces, entre ellos, entre, por ejemplo, los cantantes, o bueno, porque ya Luisito Comunica se hizo muy famoso, pero después hay todo un mundo de artistas. Ahora son youtubers, influencers, los que Exactamente. están en el candelero, ¿no?
Exactamente, y que muchas veces son excelentes, digamos, son las posibilidades de construcción, son los que tiran para adelante. No siempre, o sea, no es fácil, porque yo creo que a veces si dicen alguna pavada, se los comen crudos los chicos. O sea, quedan escrachados. Nosotros decimos el escrache, ¿no? No sé si dicen ahí, es como, este, quedan expuestos, ¿no? Los linchan, se llama el linchamiento mediático. Decís algo mal y chao, tenés que disculpar en público y no sé si te vuelven a querer después. Como lo que va a pasar con Luisito Comunica, aunque él pidió disculpas. Yo leí que él pidió disculpas. Pero bueno, siempre es bienvenido de que pasen esas cosas también, que sean cuestionadas. Pero bueno, como decía Sony, los influencers, los youtubers, también, cómo ellos son los que van generando la cultura, cómo van generando los pensamientos. Y esto vuelvo a decir que porque cuando yo me presento, presenté un poco una parte de la historia de mi vida, porque yo en los años 80, yo las cosas que me acuerdo, a mí no me las enseñó mi mamá y mi papá. Probablemente me enseñaron un montón de cosas, ¿sí? Pero el tema no sé, de la libertad, de la democracia, de la elección, de la inclusión, no sé, como un montón de cosas, yo las aprendí en la calle, las aprendí en la cultura juvenil que yo viví. No fue un discurso de mi mamá y mi papá, que son los que yo salgo, o sea, llego a los 18 años, soy mayor de edad y reproduzco la familia. No, yo creo que esos años son años importantísimos donde sí hay la construcción de la identidad, que en realidad está toda la vida construyéndose la identidad, ¿no? Pero el empezar a sentirse, a tener agencia personal y saber qué quieren, cómo lo quieren, qué no quieren, ¿no? Estas cuestiones es importante. Y en las consultas de terapia, se habla de esto. Se habla de esto, que no se hablan solo de los sufrimientos, se habla de lo que pasa día a día, ¿no? No sé. ¿Alguien quiere preguntar, comentar algo? Yo quisiera comentar algo, Cari. Sí. Bueno, me voy a regresar un poquito a lo que estabas comentando acerca de la fotografía esta tan polémica que se hizo, yo creo que ya casi mundialmente famosa, y respecto a que dices que lo importante que es que este tipo de situaciones generan controversia y generan una discusión en torno al tema, ¿no? Sin embargo, no sé qué tan conveniente o tan valioso sea el asunto, porque, por ejemplo, acá en México, este debate que se dio, que fue bien controvertido en redes sociales, no sé si los demás hayan visto de lo que estamos hablando, que es una fotografía que publicó un youtuber, donde se encuentra sentado en me parece que es una banca. Detrás de él está, bueno, en sus manos tiene una botella de mezcal que lleva el nombre del mezcal. ¿Cuál es el nombre del mezcal, hijo? ¿Tus nalguitas serán mías? Sí. O algo así. Así es el nombre del mezcal. Sí. Y él sostiene la botella con una mano y detrás de él está su novia con un short muy cortito y él tiene la mano así, prácticamente justo al centro de la entrepierna de la novia. Uh-huh. No sé si los demás vieron esta fotografía, pero de verdad causó una gran controversia en redes sociales, ¿no? Y bueno, acá, como dices, es bueno que se dé el debate en torno al tema, sin embargo, y después sí, efectivamente, el autor de este asunto, de la fotografía, se disculpó en redes sociales. A mí mi hijo, que es adolescente, me comentó el asunto, pero ya se disculpó, mamá, ¿no?
Y yo lo primero que pensé es, bueno, acá en México tenemos una institución que es la CONAPRED, que es la Comisión Nacional contra la Discriminación, que es, digamos que un órgano regulador para este tipo de circunstancias cuando hay una denuncia, ¿no? Y entonces, de algún modo regula que las personas públicas o programas de televisión o algún tipo de medio comunicativo pueda publicar o no ciertas situaciones. Sí. Entonces yo lo primero que le dije a mi amigo, lo más probable es que la CONAPRED ya lo conminó, ya le pidió la disculpa pública, de lo contrario lo van a multar o ya lo multaron. Y aquí el asunto es que últimamente se han dado mucho este tipo de situaciones con diversas personalidades en redes sociales y primero emiten comentarios muy irresponsables y después solamente emiten una disculpa pública y ahí queda todo. Sin embargo, en los debates que se dan en redes sociales son muy violentos, muy cruentos y tal pareciera que, digo, a mí lo que me preocupa es si realmente este tipo de debates abonan a que aprendamos, a que reflexionemos respecto al tema, o nada más desatan la violencia también entre los jóvenes, porque me preocupa el discurso que utilizamos la mayoría, y yo lo que veo es, más que un debate respetuoso, una generación o un intercambio de ideas, son más agresiones. O sea, es muy agresivo el intercambio de opiniones y hay mucha violencia de género en el discurso, ¿no? Entonces, creo que lo que deberíamos de promover es el diálogo más respetuoso para que pudiera sacarse algo provechoso del debate, porque si no solamente es la emisión del mensaje, que para empezar era nefasto el mensaje, después la disculpa pública y se acabó. O sea, ¿cuál fue la moraleja, el mensaje, no? Sí, yo creo que ahora hay muchas cosas que provocan violencia, muchísimas, muchísimas, y aparece todo esto, pero por lo menos se visibiliza algo, ¿no? No sé, yo creo que así como cuando las mujeres salieron a pintar las paredes, ¿no? Y los monumentos, y entonces dicen, bueno, pero cuando te toca a vos vas a salir vos también, y digo, nadie está apoyando la violencia, pero yo creo que para romper algunas estructuras y hacer visibles las cosas, aparece esto. Yo coincido con vos, Sony, que la violencia no lleva a nada, y los debates son... Pero pensá que, no sé, 10 años atrás no se podía hablar, no se hablaba de eso, o sea, era hasta divertido. No sé, algún programa de, Sonia, te veo a vos, ¿querés hablar? Sí, cuando termines. No, que decía que hace 10 años atrás eso no generaba nada, era todo aplauso. Y ahora por lo menos genera algo, ¿sí? Y aparecen estos discursos muy machistas o muy feministas, por decir feministas, pero el tema del no diálogo y del insulto o de estas cosas aparece en redes sociales. Sí, es verdad, es verdad. Pero así como vos, Sonia, hablaste con tu hijo y yo hablé con mi hijo y mi hija, ellos después en casa charlan de esto y hablan. Y quizás eso también genera que se hable un poco, ¿no? Ahora, eso lo sabés vos, lo sé yo, pero ¿cuántos padres no saben qué pasa con lo que los chicos están mirando, por ejemplo? ¿No? A mí me pasa porque tengo mis hijos y aparte porque trabajo con adolescentes. Pero yo creo que está bueno, y el que trabaja con adolescentes, estar como al tanto del mundo de ellos, porque son herramientas hermosas para charlar, para hablar, para reflexionar, para deconstruir, porque son cosas que pasan, ¿no? Entre ellos es la noticia que a ellos les importa. Viste, si, no sé, otras cosas no les importa. Sí, Sonia.
Hola, buenas tardes a todas. Bueno, antes que otra cosa, pues muchas gracias por la presentación. Estuvo muy linda y tuvo un efecto pedagógico, didáctico. ¿Por qué? Porque nos hace un recorrido a través del tiempo, de las décadas, de lo que a cada una le ha tocado vivir desde su contexto, desde su nación, desde su cultura. Y esto lo uno con el modelo sistémico multicultural, porque aquí no solamente están las décadas, está también este movimiento geográfico, ¿sí? De involucrarte con otras culturas y también ampliar el propio contexto y también ampliar este ímpetu de preguntar, de buscar respuestas. Después de eso, pues bueno, me pongo a pensar en que efectivamente cuando conocemos otras culturas, hacemos comparaciones, surgen estas preguntas y entonces nos decimos, bueno, ¿y cómo puedo hacer que esto que sucede aquí suceda acá? ¿Y por qué esto que sucede acá no se da acá en este otro lado? ¿Cómo puedo aportar? Y me lleva no solo a los otros, o sea, que no conocía el meme, Sony, ahorita me metí rápido, lo vi y sí, pues es una cosa que enoja un poco, ¿no? Pero me pregunto, esto tiene que ver con la cultura, esto tiene que ver con la mercadotecnia y esto tiene que ver con algo que en la multiculturalidad se menciona mucho, el núcleo familiar, los valores, ¿sí? La filosofía de vida que se da ahí, lo que es importante para cada uno. Y de ahí me voy a esa cultura, la transporto a lo romántico. Fue algo que tú tocaste, estas ideas del amor romántico y de cómo el amor romántico sigue prevaleciendo y le da sustento a lo que, bueno, en nuestro país en mucho tiempo se dijo, la prueba de amor. La prueba de amor puede ser que yo te haya puesto una bofetada y que no digas nada, ¿no? No precisamente tener una relación sexual, o sea, pruébame tu amor tolerando que te vas a callar, pruébame tu amor tolerando que no vas a decir nada, ¿no? Prueba tu amor haciéndote mi cómplice o volviéndote mi esclavo, ¿sí? Yo verdugo y tú esclavo. Entonces, todo esto, o sea, desde tu propio relato, desde tu propia biografía, trasladándolo por todo este recorrido, nos da una imagen mucho más amplia, ¿sí? Y entonces también mirar al interior de las familias. Y algo que me encantó es que los niños, los menores por lo menos hasta los 12 años, ¿sí? Se ven como unos entes que están en automático y que solamente están para repetir, para obedecer, para replicar. Cuidadito y me protestes. Cuidadito y no hagas lo que yo te digo. Sí. Entonces, digo, estoy yéndome al extremo. Eso no quiere decir que sea así. Estoy yéndome al extremo. Pero en esta concepción de no considerar a esos pequeños seres, a esos locos bajitos, como diría Joan Manuel Serrat. El adultismo que decía Karina. Sujetos de derecho. Y de esta gestión personal. O sea, ese adulto pequeñito que tiene 2, 3 años tiene derecho de decidir si quiere la mamila o no. Y no tendríamos por qué obligarlo. Ese pequeñito que tiene 6 o 7 años y que dice no quiero ponerme este pantalón y prefiero otra cosa, tiene derecho y tendríamos también nosotros que respetarlo. Y bueno, eso es lo que quería comentarte y lo que me evocó todo este recorrido y el escuchar a las compañeras. Les agradezco que me hayan dado este tiempo. Gracias, ha sido una Sonia. experiencia muy bonita y escucharlas también. Gracias. Gracias. Sí. Bueno, alguien más si quiere aportar porque... Monse quiere hablar por ahí. Ay, sí. Bueno, hace 9 años empezamos a trabajar sobre el derecho a la participación infantil que se configura en el derecho a la educación, derecho a la información, el derecho a ser escuchado y a que tus opiniones sean tomadas en cuenta.
derecho a la participación todavía se decía infantil, ahora se dice la participación de niñas, niños y adolescentes. Y en este contexto de plantear escenarios donde ellos y ellas pudieran planear los temas que íbamos a tratar, armaran sus materiales para exponer la preocupación que tenían y hicieran estrategias para sensibilizar a adultos. Pues también de vez en cuando y en el receso, a la hora de tomar el refrigerio, se acercaban y me preguntaban, oye, fíjate que fulanita de tal me gusta, pero le quiero escribir esto en el mensaje de teléfono, ¿cómo se oye? ¿No? Entonces, pues yo, desde mi lugar de, no sé, no sé, desde ese lugar de, no sé, no la conozco, ¿no? Pero al mismo tiempo de no botarle la pregunta y, Claro. Y ser, pues, congruente con esta apariencia de adulta, ¿verdad? Entonces, pues les decía yo, a ver, vamos a hacer una cosa, ¿no? Entonces, te devuelvo la pregunta. Imagínate que yo soy esa chica y te pregunto así. Imagínatela a ella, cierra tus ojos, imagínatela. Ahora te va a preguntar esto. ¿Qué le contestas? Entonces me decía, no, pues es que es como si yo tuviera que hacer lo que dice ella, ok. ¿Y eso es tu intención? ¿Tu intención es decirle lo que tiene que hacer? ¿O es preguntarle lo que quieres, lo que estás proponiendo? O sea, es preguntar qué quiere hacer, a hacerle una propuesta o ponerte de acuerdo, no sé en qué vayan, ¿verdad? Entonces era un ejercicio dialógico muy arrancado de la filosofía para niños, que también es un trabajo que me encanta hacer con ellas y ellos, ¿no? Entonces, creo que eso me sirvió para aprender muchas cosas de la sexualidad de cada niño. O sea, la sexualidad no puede ser un término general. No. Cada niño tiene un proceso. Sabemos que la sexualidad es una herramienta con la cual el niño llena su identidad, llena su expectativa de sí mismo, llena su autoconcepto, su autoimagen, ¿no? Y que esa sexualidad va impulsando, es el apremio, de alguna manera va completada con el apremio de la vida, y que en ese apremio de la vida de repente voltean a preguntarle al de al lado, al que se ve más confiable, ¿no? O más buena onda, no nos va a criticar, ¿no? Entonces creo que con toda la estrategia, sí, porque sí hay una estrategia estudiada de mi parte y todo, con toda esa estrategia, pero devolverle su conocimiento en la medida, con una pregunta. Yo siempre acudo, la mejor herramienta para trabajar con niñas y niños es la pregunta, y que cuando las cosas están saliendo de la posibilidad de que ellos controlen la emoción, controlen su persona y se está desbordando en un enojo, entonces sí, mostrarle los límites, ¿no? Mostrarle y decirle, yo te invito a que no sea así, ¿no? Y de esa manera, pues también se generan otro tipo de ejercicios dialógicos. Durante, hasta el año pasado, más o menos en estas fechas, fue el último conversatorio que tuvimos, en donde también que participaron niñas y niños para exponernos sus propuestas. Y ellas nos decían, no me importa cómo me llames, nada más no lo hagas despectivamente. O sea, tú puedes decirme adolescente, puedes decirme niña, niño, pero no me digas adolescente. O sea, eso no, claro. Eso no, ¿no? O sea, es la actitud con la que me nombras, es el problema. No es cómo me nombras, sino la actitud. Entonces, además de que, pues, estuve también trabajando con este grupo de personas menores de edad que están en conflicto con la ley. En la comunidad San Fernando estuve trabajando con ellos,
y de verdad, o sea, la oportunidad de darles la herramienta del ejercicio dialógico los transforma totalmente de una situación en donde se sentaban así como, no me interesa nada, tu taller, vengo porque me van a poner puntitos para salir pronto, ¿no? A una actitud así de, y ya con propuestas a la cuarta semana, o sea, ni siquiera tiene que pasar mucho tiempo, ¿no? 4 sesiones de 2 horas, y ni siquiera tiene que pasar mucho tiempo. Cuando tú devuelves las preguntas, reformulas las posiciones, les das la herramienta del juego de roles y les preguntas cómo te sientes. Y ya no es el interrogatorio, ya no es la exhibición de mis emociones, sino es el aprendizaje en mis emociones de lo que pudiera hacer el otro. Y entonces es un ejercicio de empatía, ejerciendo mis emociones, ¿no? Entonces, se logran muchas cosas y la reestructuración del derecho al placer en ese ámbito, en donde se les restringen muchos derechos porque están en conflicto con la ley, el derecho al placer, el derecho a sentirte libre. Sí. No estás libre, pero sentirte libre. Sí. Capaz de crear, formular un proyecto de vida y establecer un acuerdo con la realidad futura. Entonces, todo eso es la sexualidad. Todo eso está impregnado por ese apremio de la vida, que es irse transformando. Y vaya, bueno, yo quería, pues sí, agradecerte esta cronología de vivencias que Sí. me llevaste ahí a través de ellas y pues me hiciste recordar todo esto y muchas gracias. No, gracias, gracias. Sí, yo no quería hablar de mí, pero me parece que es un ejemplo de cómo veo yo a los niños, niñas, ¿no? Digamos, si yo no me veo a mí y no me puedo reconocer en mi propia juventud, en mi propia niñez, ¿cómo voy a entender a los otros, ¿no? ¿Cómo voy a ¿no? Y el contexto es así, es así. Yo digo, yo nací en el 68, donde era la imaginación al poder, y es casi como una bandera que llevo, ¿sí? Yo. Los chicos ahora llevarán otras banderas, ¿no? Pero no podemos deshacernos de eso, porque nacemos en una sociedad y nacemos en una cultura y hacemos cultura también. Eso es lo interesante, que eso quizás los chicos y chicas más artistas saben que hacen cultura, saben que hacen cultura. Y eso está buenísimo, porque a partir como la otra vez también hablábamos, ¿no? No solamente de los libros aprendemos de las películas, aprendemos de lo que nos pasa, aprendemos de los eventos, de cómo reaccionamos a los eventos, de cómo se reacciona, de la política, de los errores, de un montón de cosas aprendemos, no de los libros escritos por otros académicos, ¿no? Y entonces no hay que subestimar esto en el mundo de los jóvenes, ¿no? ¿Qué cultura le estamos ofreciendo también a ellos? Creo que Sony quiere mencionar algo, Sony, o dejaste tu manita alzada. Ya no. No sé ni cómo se pone la manita. Gracias, Fausto. Fue de mi intervención anterior, pero bueno, voy a aprovechar para hacerle una pregunta a Karina. Karina, ¿tú crees que sin haber tenido las experiencias que tuviste, podrías pensar de igual manera hoy? Si no hubieran pasado todos estos sucesos históricos, todos estos movimientos geográficos, ¿tu conceptualización podría ser lo que es hoy? No, yo creo que no. Que es producto de una búsqueda y un intercambio permanente. Yo soy muy inquieta. Yo salí porque no me aguantaba estar acá, y cuando tenía 20 años fui mochilera, una mujer que no es fácil, pero bueno, tengo el privilegio de tener doble ciudadanía y poder estar legalmente en Europa, y
eso fue un privilegio, pero esta cuestión de dejar todo, yo me recibí y me fui, o cuando me fui a estudiar a Tailandia, que me fui 3 meses, dejando mis hijos, mi hijito tenía 3 años y mi hijita tenía casi 8, y fui, ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo vas a dejar a tus hijos? ¿No? ¿Y con quién se quedan? ¿Con quién se van a quedar? Y yo le digo, con el papá se van a quedar, ¿no? Fue una cosa rara, pero forma parte de la inquietud mía. Y quizás mi inquietud también viene de mis ancestros, no lo sé. Son inmigrantes, también se fueron, huyeron, salieron de lugares incómodos. Vaya a saber, también el contexto sociopolítico de un país que cada tanto expulsa a a la gente para que se vaya, ¿no? Porque acá no hay futuro, etcétera, etcétera. Es una combinación. Yo creo que no hubiera estado en este lugar, no. Es decir, que no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa, ¿no? Es esta construcción. Y con eso termino. Muchas gracias. Ay, muchas gracias a vos. Bueno, como el tiempo es como nuestro Sí. gran enemigo, quiero aprovechar que todavía no llegan las 6 de la tarde, pero sí, evidentemente, agradecerles a todas, todos, todes por su participación en lo que fue este seminario, ¿no? Karina, de verdad cierras con broche de oro porque al momento de escuchar tu historia, de cómo nos la narras, desde el lugar donde nos vas como planteando como este camino, que va situando experiencias políticas, experiencias de vida, experiencias combinadas como con estas conexiones, yo creo que me parece súper, súper valioso. De ahí que la pregunta de Sony tenga tanta pertinencia porque precisamente estamos tratando de generar reflexiones sobre quiénes somos, desde dónde construimos conocimiento, cómo lo estamos compartiendo, de qué manera lo compartimos, a quiénes, ¿no? Y que eso va trazando trayectorias, ¿no? Trayectorias de vida y que todas están tejidas con estos intereses muy particulares. O sea, no es de a gratis que te haya interesado tanto el trabajo con les adolescentes y que lo combinas como que con esta maravilla de seguir aprendiendo, de compararlo con lo que tú viviste. Yo creo que eso es algo de verdad súper, súper enriquecedor, ¿no? Y que precisamente para fines también del seminario, como bien lo mencionas, no es solamente aprender de los textos, claro, que nos pueden aportar muchísimas cosas, pero a la vez estamos hablando también de conocimiento vivo, o sea, que tú y cada una de les ponentes son conocimientos en vida, ¿no? Sí. Y que están trazados por esta multiculturalidad latina, ¿no? Porque incluso hasta María, que ella, aunque está viviendo en Estados Unidos, ella nos platica continuamente de esta migración que ella vivió desde muy pequeña, ¿no? Siendo hondureña de base, ¿no? Entonces yo creo que es un cierre súper lindo. De verdad, yo les quiero agradecer muchísimo a todas el haber aguantado, porque ahora sí, literal fue el aguantarnos de cierta manera, religiosamente, citarnos de 4 a 6, bueno, y además de otros horarios que podemos ver cómo se diversificaba, como por ejemplo en Argentina, que ahorita no sé qué hora sea. Son las 7:50, o sea, Imagínate. son de 6 a 8, en invierno, que está oscuro y frío. 2 horas de diferencia, por ejemplo, ¿no? Y que la idea precisamente de la multiculturalidad no es solamente algo escrito en un texto, sino que algo que podemos encarnar en la experiencia de estar escuchando a otras personas que vienen de otros países, ¿no? Y yo creo que ahí es donde se puede ilustrar más como esta idea de la curiosidad, pero una curiosidad multicultural, pues, porque yo puedo decir, wow, con esto que nos contabas del Mayo francés, por ejemplo, del 68, que nosotros acá en México lo vivimos de una forma diferente. Entonces, es ahí donde creo que una puede encarnar esta parte de la curiosidad genuina hacia la humanidad de otra persona, ¿no? Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a todas. No sé si alguien quiere decir algo para ir cerrando.
nos despedimos momentáneamente porque estoy planeando hacer como otro seminario y ya les voy a invitar, evidentemente, ¿no? Tienen que estar. Entonces, no sé, algo que quieran mencionar. Ah, yo sí. Dale, Judy. Ay, la verdad es que para mí fue una experiencia súper, súper enriquecedora como escuchar tantas voces de tantos lugares y aparte, creo que el que compartiéramos todas, todos, todes aquí en este espacio, escuchar las opiniones para mí fue súper, súper, súper enriquecedor. Yo no quisiera que se terminara, de verdad. Para mí no ha sido martirio, te lo juro. No ha sido, que a veces sí, a lo mejor mi hijo y todo y la cosa, pero creo que abras estos espacios ha sido súper, súper, súper nutricio y pues sí me da tristeza que esto termine. Sí, creo que podríamos hacer seminario internacional segunda parte, tal vez. ¿Permanente? Sí, puede ser de permanente, una vez cada 15, algo. Denme chance de también programarme yo porque era así como, Dios mío, ¿ahora qué hago? No sé. Y luego, bueno, ya sabemos que está bien el doctorado y todo, pero inclusive pensaba que hasta abrir unos círculos de lectura, ¿no? Como para compartir entre todas, todes y que pudiéramos escucharnos, porque creo que ha sido súper valioso. Yo de verdad estoy eternamente agradecida porque aparte entré como 2 módulos después y yo, no, por favor, quiero entrar. Y no me he perdido uno después de eso. Entonces, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron aquí al frente. Karina, de verdad, ahorita que te escuchaba, pensaba, yo no trabajo con adolescentes, no trabajo, pienso que se necesita una habilidad especial para el trabajo con adolescentes. Sin embargo, creo que esto no solamente se puede aplicar para niñas, niños, adolescentes, sino también para las personas adultas con quienes trabajamos, ¿no? Gracias a todas las personas que estuvieron, que compartieron sus saberes y a todas las personas que también contribuyeron con sus saberes en estas participaciones de todas, todos. Gracias infinitas. Saludos a Mambo Ceci, que lo estoy viendo. No, Pues gracias, Judy. muchísimas gracias. Yo ya sabes que te amo y te adoro. Y pues a todas y todes que estuvimos aquí. Gracias de verdad. Gracias, mi amor. Ay, gracias. Sí. Pues sí, yo también quería decir, como les comenté en el chat ahorita, somos privilegiadas de tener este intercambio de ideas, de conocimiento, de cultura, porque como dijo Sonia, de verdad que es muy enriquecedor poder intercambiar diferentes vivencias de cada cultura, entre otras cosas. Y bueno, pues agradecer a todas, de todas hemos aprendido mucho, agradecer principalmente a Fausto por la oportunidad y como lo dijiste tú, lo digo yo también en el chat, cerramos con broche de oro, con la participación y la bellísima voz musical de Karina. Entonces, muy agradecida, muy, muy agradecida con todas. Sí, gracias. Bueno, yo Fausto, sí insisto, Fausto, con el seminario permanente, insisto con eso y yo les quiero agradecer a todas porque cada vez que participo me echan porras y eso me hace permitirme reconocerme y es muy grande lo que logran ustedes todas, cuestionarme, preguntarme y luego las maravillas que de repente me provocan, ¿no? Sus preguntas y sus comentarios. Y Fausto, yo siempre he pensado que haces cosas extraordinarias, pero ahora sí te pasaste, ¿no? Esto está genial, está muy padre. Por favor, síguelo haciendo crecer. ¿Cómo podemos mejorar esto? No sé. ¿Cómo podemos contribuir a que esto mejore? Pues se lo dejamos respuesta al universo y hay que trabajar en ello. Les dejo un abrazo bien fuerte. Les comunico que mis perritos van a estar contentos porque yo están acostumbrados a que las 5 los abrazo y ya no sé si han visto que vienen y a partir de las 5:10 empiezan a pedir que ya los abrace
Entonces, son los únicos que van a decir, ay, mamá, ya no se va a tardar, ¿no? No. Pero que la aprovechen 2 semanas, porque en 3 o 4 estaremos de regreso, ¿no, Fausto? Sí, ya sé, les propongo Gracias. lo siguiente. De hecho, ya he estado planeando un poquito cómo le voy a hacer, porque pues el espacio afortunadamente lo tenemos acá en la universidad para que tenga precisamente su reconocimiento. Primero, a ver, comercial administrativo. Les vamos a mandar un Excel donde les vamos a pedir que nos pongan sus datos para que les podamos expedir su constancia. O sea, eso para que quede ya bien claro. Hago el conteo de todas las horas porque la verdad era primero como de 20 y terminó siendo, como bien lo dices, Monse, una monstruosidad maravillosa, ¿no? De bastante tiempo, 4 meses, ¿no? Pero bueno, quizás hacerlo una vez cada 15 días, creo que estaría padre. Y de hecho, ya el título se los voy a anunciar. Estaba pensando algo así como estudios independientes en terapia, no sé, sistémica, quizás. O sea, en esta idea de rescatar un pensamiento libre. O sea, no dogmático, no totémico. O sea, creo que eso es como una parte padre, ¿no? Pero bueno, ya se los propondré después para que ya yo lo pueda registrar y podamos seguir creciendo mutuamente y estar buscando, porque me quedaron pendiente varias ponentes, fíjense. O sea, por eso sí da chance para más. Pero ahorita yo creo que podemos darle un cierre súper lindo, súper afectivo. No sé, yo también estoy súper contento con ustedes, con todo lo que se construyó. Entonces, pues nada, o sea, no lo podemos dejar acá morir, no para nada, sino que darle como una continuación. Para configurar un dispositivo Chromecast. Ay, ¿qué No, apareció? Nos faltó Tere hoy. Sí. Tere, ¿dónde está Tere? No pudo, creo que no pudo conectarse. Bueno, pero va a haber continuación, así que la seguiremos viendo. Va a haber Entonces no continuación. nos despedimos. Falta Ah, Osvaldo. es un hasta luego, eso queda muy claro. ¿Va? Pues cuídense mucho. Sí, Les, no nos les dejes, mandamos el Fausto. correo y preparo la próxima propuesta. ¿Va? Bien. Muchas gracias, muchas gracias. Abrazos a todas. Hasta luego. Les quiero mucho. Gracias por todo. Bye. No, porque tu protección de la identidad y las redes sociales, hijo. Ya, así diles adiós. Diles adiós. ¿Quieres ser famoso? ¿Quieres ser famoso? ¡Ya, hijo! Ay, yo la protección de su identidad y aquel, yo quiero salir. Mi manita. Ahí está. Nos vemos. Besos. Chao. Bye, Bye. hasta luego, pues. Gracias, Karina. Ay, hasta que Gracias salga, a todas y a todos y a Bye. todes. Gracias.